peores barbaries de la humanidad, el genocidio. 50 millones les costó a los europeos solucionar el problema. ¿Y cómo se industrializa el sudeste asiático? Si no quieren hablar de la China comunista, hablen de Taiwán, hablen del Corea del Sur, hablen del Japón. Ninguno de esos países se industrializó sin antes hacer una reforma agraria que garantizara la alimentación a su fuerza de trabajo y la repartición equitativa de las tierras. Pues bueno, a mí me parece que evadir esa discusión de la tenencia de la tierra, o ocultarla bajo cifras falsas, metiendo las grandes extensiones de la selva amazónica como propiedad agraria para ocultar cómo 2.000 personas en toda Colombia se quedaron con la tierra fértil del país. Y cómo la visión absolutamente depredadora de esas 2.000 personas que han construido su poder político y económico sobre la base de poseer esa tierra, está evitando que le demos una solución democrática al problema de la tierra en Colombia, que es básico para construir la paz, y nos está llevando hacia una guerra perpetua y permanente. Hagamos trizas la paz, es lo que gritan. Plomo es lo que hay, es lo que gritan, y todos los días vemos los muertos y los muertos del plomo, como si Colombia no tuviera otra posibilidad, otra salida, otra oportunidad, como si Colombia fuera el único país del planeta Tierra que no tuviera la opción de la paz como una opción de su propia sociedad. Este proyecto de ley nos lleva hacia un terreno. Los campesinos que producen hoja de coca no son criminales, no deben ir a la cárcel como hoy sí llegan por decenas de miles. No ese es el camino para acabar el gran narcotraficante. El gran narcotraficante no se acaba porque tiene el poder político en Colombia. Y el poder político no queda en donde está el río Mira o en donde está el Caquetá. El poder político está aquí en este Congreso. Está ahí en ese Palacio de Nariño. ¿Por qué el gran narcotraficante sigue siendo el gran narcotraficante? Porque él está aquí en el Congreso. Está allá en ese pedazo de tierra que se llama el Palacio de Nariño. Y no porque el presidente lo sea, porque así me van a contestar, sino porque ponen en función de una política que prohíja el narcotráfico en el país, el Estado. El Estado no llega a ese territorio no porque no pueda, sino porque no quiere. El Estado, si quisiera llegar a donde está el río Mira, lo podría hacer. Necesita voluntad y dinero. Y toda la política alrededor del dinero en Colombia ha sido construida no para que el Estado vaya al río Mira con colegios, con escuelas, con universidades, no, sino para que el dinero se concentre en 2.000 personas. Y esa es la lógica que nos lleva a la guerra. Toda la política pública económica del país está centrada en cómo 2.000 personas se quedan con ese dinero y lo concentran. Y entre esas 2.000 personas, el narcotráfico. Y entonces le echamos la culpa al campesino del río Mira. Tratemos de que este Congreso, de alguna manera, empiece a pensar en forma diferente. Empiece a mirar el país en forma diferente. Empiece a sentir que su labor fundamental en la historia contemporánea de este país es trazar los rumbos diferentes, porque si nos mantenemos en los mismos, repitiendo la misma cantaleta durante décadas, echando un discurso aquí conservador, antinarcotraficante, pero allá afuera, invitándolos al club social, allá afuera, mirando el cementerio que se va construyendo todos los días, todos los meses, todos los años, durante décadas y quizás siglos. ¿Qué está haciendo el Congreso de Colombia? Continúe, senador Petro. Active el sonido, por favor, para que culmine. Senador Petro.
Prende se el había micrófono. configurado. ¿Sí se oye? Sí, ya. El Congreso de Colombia se configuró de esclavistas. Los esclavistas hicieron las leyes. Los antecedentes de estas leyes que tenemos son las leyes de los esclavistas. Y los esclavistas decían, aquí se paraban en algún recinto similar. ¿Saben qué decía, señor presidente? Que cómo iban a liberar los esclavos si eran propiedad privada, y entonces antes que liberarlos tenía que haber una indemnización al esclavista. ¿Ustedes no les parece igual al discurso de hoy? Decían así los senadores esclavistas que eran propietarios de esclavos del Valle del Cauca, poseedores de haciendas de caña de azúcar. Decían en este Congreso, el esclavo es propiedad privada y si los van a liberar o tienen que derrotarnos con las armas o nos tienen que indemnizar. Y a eso le llamábamos nosotros democracia, república. Y hicieron la guerra. Aquí llegaron a Bogotá y tumbaron al presidente de ese entonces, José Hilario López, creo que se llamaba. Y al último oficial de Bolívar que fue presidente y el único indígena que fue presidente de Colombia, que tuvo que terminar muerto, exiliado allá en los campos de Chiapas defendiendo la Revolución Mexicana. Eso es la democracia. Este Congreso hizo leyes de esclavistas. Este Congreso en tiempos contemporáneos hizo las leyes de los narcotraficantes, permitió la expoliación y el lavado de dólares con la tierra, permitió el desalojo de millones de campesinos. Y ahora no somos capaces de mirar a ese campesino que no tiene otra opción que irse a una selva, tumbar árboles y sembrar lo único que le puede producir para que sus hijos coman, y lo llamamos criminal por ley, cuando son los criminales del Congreso los que llevaron a ese campesino a esa circunstancia a través de sus leyes durante la historia de Colombia. El criminal campesino al que hay que echarle el glifosato, el criminal campesino al que hay que llevar a la cárcel, el criminal campesino al que hay que echarle el ejército como la única forma de demostrar que existe un Estado en su territorio. Yo creo que el Congreso de Colombia tiene que cambiar de actitud, que el Congreso de Colombia tiene que mirar y darle la mano al campesino, que el Congreso de Colombia debe dejar de ser simplemente un escenario heredado de una república construida por esclavistas, que aún sigue pensando que el pueblo de Colombia no tiene otra opción que el de ser condenado a ser rebaño, que el de ser condenado a ser esclavo, que los rebaños solo tienen como destino ser llevados al matadero. Gracias, señor presidente.